la semana pasada habló Adriana y fue una lección muy hermosa, y ella terminó con unos pasos para perdonar a las personas. Pero en repaso, ella habló de que la ira en nosotros da lugar al diablo. Citó Efesios 4, donde dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y eso quiere decir que es algo muy negativo si nosotros guardamos la ira. Y también que la ira lleva a la amargura. Y citó el Hebreos 12, 14 y 15. Mirad bien, no deje que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es que esa raíz de amargura hace perder la gracia de Dios. Y ella señaló de que nosotros todos necesitamos la gracia de Dios continuamente, todos los días, en todo momento. La gracia de Dios es lo que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas para bien siempre. El Espíritu Santo está obrando para formar en nosotros al Espíritu Santo, a Cristo. El Espíritu Santo forma las características del Espíritu Santo, y otra vez de Jesucristo en nosotros. Entonces es importante señalar al Señor Jesucristo como nuestro gran ejemplo en cuanto al perdón. Si tenemos siempre en mente a nuestro Señor, nos ayuda grandemente en cómo debemos vivir y en qué manera debemos vivir. Y nos acordamos de que nuestro Señor Jesús, estando en la cruz, aún ahí en esa agonía, estaba allí, pero estaba pensando en nosotros. Y él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba en el momento del mayor crimen de toda la historia humana. Estaba sufriendo la injusticia más grande que nunca hubo. Y en ese momento de sufrir la injusticia del mundo contra él, él dijo: perdónalos. Y esto es una gran lección para nosotros, de que el perdón es más importante, extender el perdón más importante de buscar la justicia. El Señor Jesús nos dejó un ejemplo en una parábola muy grande sobre el perdón. Y ustedes probablemente todos se acuerdan de la parábola del rey y de sus siervos. Dice en Mateo 18, empezando en verso 23, pueden buscarlo, Mateo 18, empezando en el 23, habla del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, llamándolos, ahí cuenta de uno que le debía 10,000 talentos. Y el resultado de eso, que deber los 10,000 talentos, es que iba a venderle a su mujer, a sus hijos, hasta que pudo pagar lo que él debía. Entonces en el 26 dice que el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo daré todo. Entonces sabemos cómo el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Verso 27, le perdonó todo. Pero este siervo, habiendo sido perdonado, sale y busca a alguien, un consiervo que le debía también a él. Y le decía al otro: págame lo que me debes.
Entonces el otro usa las mismas palabras en el verso 29, usa las mismas palabras y dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero en este caso él no quiso perdonarlo y lo llevó a la cárcel. Entonces los demás consiervos, viendo el asunto, pensaron, esto no es lo correcto, y lo contaron al rey. Entonces en el 32 dice, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y esa es la clave, esa es la lección. Nosotros que hemos sido perdonados tanto, la deuda de todos nuestros pecados, todos, ¿no debemos también tener misericordia de los demás? Tanta misericordia ha tenido nuestro Señor con nosotros. Y así lo dice en el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La Biblia señala de que extender el perdón por medio de la misericordia es una virtud de Dios que hace posible nuestra salvación. Si no fuera por la gran misericordia de Dios, nadie se salva. Si no fuera por el perdón de Dios, todos todavía estamos perdidos, estamos destinados al lago de fuego eterno, separados de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y por esa misericordia y también por la obra de Cristo, Él nos ha perdonado y nos ha salvado. Hay otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él daba la oración a los discípulos, la oración que comúnmente decimos el Padre Nuestro. Esto se encuentra en Mateo 6, empezando en el verso 9. Mateo 6, ahí en el mismo libro. Donde decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora viene la frase, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y saltando la última parte al verso 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hago una pausa a ver si están todos pueden escuchar, hermana. Sí, señor. Perfecto, gracias. Sí, señor, escuchamos. Bien. Escuchamos. Ok. Entonces, pensando en esta lección y pensando en nuestra condición de hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores, que hemos sido salvados por la misericordia y poder de Dios, la obra de Cristo, pero pensando pensamos mucho lo que es justo. ¿Cuántas veces hemos dicho, eso no es justo? Y nos quejamos porque no fue justo. Y con la idea de que debe de ser justo. Y venimos con esa idea como que eso de demandar la justicia es una virtud. Ahora, sí es una virtud, pero es una virtud que pertenece a Dios. Y aún la semana pasada Adriana lo mencionó, es que la venganza pertenece a Dios.
es que Dios es el que va a hacer la justicia. No nos toca a nosotros hacer justicia. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Si fuéramos justos, tal vez, pero ninguno de nosotros somos justos. Más bien somos destituidos de la gloria de Dios. Y todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, dice la palabra. Entonces, es importante pero hermanas, que cambiemos de mente y no enfatizamos tanto la justicia, sino que Dios es grande en misericordia. Y su gracia, Él derrama su gracia sobre nosotros. Tanto la misericordia como la gracia no son merecidos por nosotros. En un sentido, no es justo que Dios demuestre misericordia a nosotros. Si nosotros insistimos en la justicia, a pesar de la misericordia, quedamos afuera de la salvación. Dejemos como creyentes el asunto de la justicia con nuestro Dios. Y lo enseña que Dios es el que lucha por nosotros. Es Dios que hace la justicia. Es Dios que toma venganza de cada situación. El versículo que corresponde es Romanos 12:19. Si están anotando, pueden poner la cita. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Entonces, a final de cuentas, esta verdad que venimos charlando, de que debemos enfatizar la misericordia de Dios y no la justicia, es algo muy precioso para el creyente. Debemos dar infinitas gracias al Señor que es así. Leemos en Romanos, pueden buscar Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Si no fuera por su misericordia, estamos todavía en esa situación. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Es donde vivíamos, donde éramos, donde estuvimos sin Cristo. Al capítulo 3 de Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede por el juicio de Dios. No es que empezamos bien y luego caemos bajo el juicio de Dios. Es que justamente empezamos mal y todos estamos bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, esta es la situación nuestra. La posibilidad de ser justificado por obras justas es imposible. Es todo al contrario. Estamos en una situación desesperante. Pero seguimos en Romanos 3:21. Dice: ahora, aparte de la ley, se ha prestado la justicia de Dios. Y esta justicia, en verso 22,
Es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es que la obra del Señor Jesucristo logró una justificación que uno puede obtener por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y la justificación que Dios hizo fue crucificar a Jesús por nuestros pecados. Dios hizo justicia en Cristo, pero vemos con seguridad de que es algo que Dios hizo. Dios hace la justicia, no nosotros. Y Dios hizo justicia para poder salvar a nosotros, demandar de Jesús toda la carga de nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Tratemos, yo no lo puedo lograr, pero tratemos de apreciar de que Cristo murió por los pecados de todos. Que la paga de nuestros pecados fue sobre Él, o sea, no fue poca cosa. Y no tenemos, yo no tengo la habilidad de apreciar cuánto sufrió. Y nosotros lo hemos hablado y seguiremos hablándolo de la maravilla de la entrega del Señor Jesucristo en la cruz. Fue separado del Padre, su dolor en el alma. Y el justo, el verdadero justo, sufriendo injustamente. Nosotros nos ofendemos porque pensamos que una persona ha sido injusto con nosotros, pero yo no soy el justo. Yo también tengo mis grandes errores y no somos capaces de perdonar a la persona. Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, en la obra del Señor Jesucristo, que Dios nos ha hecho justicia, nos da la justicia de Cristo. Esta justicia, esta justificación, no fue logrado por nuestras obras, sino por la muerte y resurrección del mismo que rogó al Padre, Padre, perdónalos. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa rica misericordia es lo que hace posible que vivimos con Dios. Verso 6, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la obra del Señor Jesucristo que nos da todos los beneficios de Dios, toda la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros es por medio de la obra del Señor Jesucristo. Sin Cristo nada somos, nada tenemos, no hay rumbo, no hay futuro, no hay nada. Pero en Cristo hay todo. Hay un futuro, hay un presente, hay un porvenir
Para Dios ya es un hecho que estamos sentados con Cristo en el cielo. Con Cristo ya, con Dios ya es un hecho que estamos resucitados con Cristo. Y todo esto es porque Dios nos extendió su misericordia y no nos trató a nosotros con justicia. Si Dios me da el justo pago de mis pecados, es muerte, dice la palabra. Pero la justicia mi Dios hizo en Jesús para poder extender a mí la misericordia. Entonces el trato nuevo de lo de Cristo, no de Adán, no de la ley, sino de la gracia, el trato nuevo de Dios con nosotros está basado en su misericordia. Él nos trata con misericordia y nos perdona por misericordia. Tito 3, 4, 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ahí en esos versículos, eso era Tito 3, 5. En palabras de la Biblia dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces creo, hermanas, que es evidente que no debemos vivir y actuar y andar y caminar y pensar sobre la base de justo o de justicia, sino sobre la base de misericordia. Ahora, hay justicia con Dios, pero la justicia de Dios se hizo en el Señor Jesucristo. Y Dios cuenta esa justicia a nuestro favor. Pero en cuanto al actuar, en cuanto a nuestros hechos, debemos todos actuar por misericordia y no por justicia. Eso no, creo que nos cuesta, a mí me cuesta, porque yo veo las cosas y veo, eso no es justo, eso sí, eso no, pero todo el mundo está bajo condenación, todo el mundo, estamos todos mal. La única manera de realmente de tener comunión unos con otros, de tener un movimiento entre las personas, es vivir con esa actitud de misericordia y gracia para los demás, de perdonar. Billy Graham, que es conocido como predicador, le preguntaron cuál era la base de una hermoso matrimonio. Y él decía, el buen matrimonio se consiste a dos buenos perdonadores o dos excelentes perdonadores. Quiere decir que tanto él como ella eran listos, prontos y aptos para pedir perdón. Yo creo que esas son palabras muy sabias para nosotros. La manera de llevarnos bien con todos y poder amar y poder ayudar es ser un excelente perdonador. Puse unas palabras en mis notas, así como estas que siguen. Sabemos que es evidente que somos justificados a base de la obra de Cristo y no debido a una justificación por nuestras propias obras. En otras palabras, Cristo murió por los pecados tanto míos como de la persona que debo perdonar. Es decir, pensar que
Cristo murió por los pecados de la persona que debo de perdonar. Cristo murió por esa injusticia que nosotros hemos sentido en cuanto a la otra persona. Si Cristo perdona a las personas, y hemos visto que sí, y si Cristo perdona a mí, y hemos visto que sí, me perdona, Cristo también perdonará a la persona que me ofendió. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? Si mi Cristo, mi Dios, mi Salvador, mi Señor, perdonaría a la persona que me ofendió a mí y yo no, es que ciertamente no lo hemos pensado bien o no queremos deshacernos de eso que tenemos muy aferrado. Pero ahí va a ganar Satanás, ¿no es cierto? Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Si yo me aferro a esa ofensa y no quiero perdonar, va a ganar Satanás. Y el problema de que Satanás me está dominando hace que lo demás de la vida con Cristo se atrofia. Dios no puede bendecir la desobediencia. Y si rehúso perdonar, lo hago difícil para mi Dios, para que me bendiga. No me va a premiar en mi pecado. Ninguno de nosotros queremos ser como aquel siervo que metió su consiervo en la cárcel después de ser perdonado tanto por el rey. Esa parábola que el Señor dio, vemos y no queremos ser así, entonces, ¿qué hacemos? También la hermana Adriana dijo, ninguno de nosotros somos capaces de perdonar. Es que no está en nosotros mismos el perdonar, sino esa es obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios en nosotros que lo hace posible. ¿Y cómo puedo tomar de ese poder para poder perdonar? Es ahí donde actúa la fe. La fe es muy práctica. La fe es, Señor, te confío. Tú Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Úsame mis labios, mis pies, mis manos para obedecerte. No lo siento, Señor, pero te obedezco. No es necesario, hermanas, que lo sentimos. Es que debemos creer que Dios es poderoso para hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Ese fue el problema de vivir en nuestros pecados sin un Salvador. Pero si Cristo nos salva por la eternidad y para la eternidad, nos salva para ahora también. Hay salvación actual. Nos salva de nuestros pecados. Nos salva de nuestra obstinación. Nos salva de los pecados que nos asedian. Y es fiel. El Espíritu Santo es fiel. Cuando le confiamos, Él gana la victoria por nosotros, pero en nosotros, usando a nosotros. Y es una maravilla. Y creo que todos hemos vivido ciertas victorias por medio del Espíritu Santo. Y todos podemos testificar
de que en ciertas cosas ya el Espíritu Santo me ha cambiado para bien. Entonces, en lo de perdonar, también es un terreno que quiere dominar el Espíritu Santo en nuestras vidas. No seamos obstinados, sino obedientes. Hemos creído y confiado en el Dios de la misericordia. La Biblia, vez tras vez, habla de la grandeza de la misericordia de Dios, que es grande en misericordia y en perdonar. La Biblia destaca cuán grande es la misericordia de nuestro Dios. Aún en el Antiguo Testamento, cuántas veces perdonó al pueblo Israel por misericordia. Y nosotros también debemos tener esa cualidad de Dios como prioridad. Podemos y debemos perdonar a nuestros deudores como Dios ha perdonado a nosotros. Entonces llegamos a los pasos para perdonar a las personas. Y estos pasos están indicados en el curso que ustedes tienen, página 55. Página 55. Ahí tenemos los 3 pasos. Paso número 1. Pídale a su Padre Celestial que obre a través de su Santo Espíritu para que traiga a su memoria esas personas que le han herido y que aún necesita perdonar. Y el Espíritu Santo lo hará. Él es fiel en eso. Simplemente siga la oración del rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y en la Biblia sigue diciendo, guíame en el camino eterno. Queremos vivir en el camino de Cristo. El que dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Deje que el Espíritu Santo haga la búsqueda. Resista la tentación de emprender una introspección no saludable. Creo que esa frase está ahí para decir, hermanas, no es necesario repasar otra vez todos los detalles de la ofensa, porque es probable que lo hemos hecho 100,000 veces y ya sabemos la situación. Entonces es mejor decir ese pecado y darle un nombre general, no con detalles. No andar en el dolor y la agonía otra vez. Eso no es lo que estamos queriendo. Lo que queremos hacer es dejarle a un lado, una vez y para siempre. En el texto dice, si uno o más nombres vienen a la mente, anótelos en una hoja de papel. Y ese es el paso número 1. Paso 2. Mire el nombre o nombres en su hoja y conscientemente decida que va a obedecer al Señor Jesús y que va a perdonar a cada una de esas personas. Adriana sugirió en paso 2, identificar qué es lo que me debe. O sea, cuál es la deuda. Me mintió, por ejemplo. Me robó. Pero darle, como decía, una categoría general. Y esas son las deudas que vamos a perdonarles. Y acordémonos que esas deudas fueron pagadas por el Señor Jesús en la cruz. Yo también voy a llevar en mí ciertos efectos de esos pecados que fueron contra mí. Pero
tengamos en claro que lo que nosotros sufrimos no es nada comparado a lo que el Señor sufrió en la cruz. Lo nuestro no se compara nunca a lo que Cristo sufrió por nosotros. Aún no se compara con lo que sufrió por mi propio caso. Pero sufrió todo para todos. Por todos murió, dice la palabra. Paso 3. Ore por cada una de las personas en su lista, uno por uno. Coloque a cada uno delante del Señor y en el nombre de Jesús, perdónelo. Ahora, yo decía, no es necesario que lo sentimos. Eso es lo que es una trampa del diablo cuando él dice, pero tienes que sentirlo. No. La fe tiene resultados en lo que sentimos, pero la fe actúa a base de la Biblia, de la palabra, de la verdad de Dios. ¿Qué me pide Dios? Pide perdonarlo, extenderlo o ella, a él o a ella, la misericordia y perdonarlo. Y la fe puede actuar sin que lo siente. Nos acordamos de Pedro después de la resurrección del Señor. Estaban pescando otra vez y el Señor les apareció en la orilla del mar. Y Pedro dice, bueno, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Y quejándose, qué sé yo. Y el Señor dice, y bueno, tira la red al otro lado del barco. Y Pedro sigue y dice, pero no hemos pescado nada. Pero hay algo muy importante ahí. O sea, quiere decir que el sentimiento de Pedro es, no va a funcionar esto. Esto no va a funcionar. No es lógico. No lo siento para nada. Mi razonamiento no me da ninguna razón para tirarlo al otro lado del barco. Pedro dice, no obstante, a tu palabra, Señor, lo voy a hacer. Esa es la fe, hermanas. No obstante, a tu palabra lo voy a hacer. Y creo que pescaron como 153, si me acuerdo, peces. Demasiados. No porque sentían que iban a pescar mucho, sino porque a pesar de que no sentían nada, obedecieron al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Obedecer al Señor. Concéntrate. Ahora, en mi experiencia personal, los buenos sentimientos vienen más tarde. Cuando obedecemos al Señor, el Señor da el resultado y muchas veces nos da un buen sentir más allá, pero más tarde. Si nosotros esperamos el buen sentir antes, nunca llegamos a obedecer. Obedecemos bajo la palabra del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Extender la misericordia y perdonarnos unos a otros. Otra vez, como Adriana en paso 3 enfatizó, que es el Espíritu Santo que me llene. Y es el Espíritu Santo que provee el poder para perdonar. Y el perdonar es lo que nos conviene, según la palabra de Dios. Porque es lo que Dios pide, es lo que Dios quiere de nosotros y lo necesitamos. La amargura, la ira y la amargura nos afecta
grandemente en nuestra vida. Nos debilita, nos pone al lado del camino de servicio, nos domina. Entonces lo que Dios dice es para nuestro bien. El Señor siempre pide, sus mandamientos son para nuestro bien. Todo lo que pide de nosotros es para nuestro bien. Perdona a la persona, suéltelo, déjalo en manos del Señor y tenga la seguridad de que Dios también lo ha de perdonar a esa persona en su debido tiempo. Repetimos el versículo donde empezamos, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo es nuestro gran ejemplo y el hecho de perdonar es la virtud más maravillosa de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo un Dios puede perdonar a un pecador como yo? Me maravillo día tras día. Y no solo me perdona, me dice que en Romanos 8 que me va a hacer parecido a Él. Es la obra del Espíritu Santo, conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, este asunto de perdonar es un paso grande en la madurez del creyente, en nuestro crecimiento hacia la imagen de Cristo. Qué maravilla, qué grande, que Dios nos tiene para cambiarnos a ser personas cada vez más parecidas al Señor Jesucristo. Oremos, Señor, tú eres grande en misericordia y tú nos perdonas en Cristo Jesús. Y esa gran deuda que tenemos, ni lo comprendemos, tan grande que era. Pero sabemos que fue una deuda demasiado grande para nunca pagar, y Cristo la pagó. Y cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, Señor, queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser como Cristo. Como Él nos perdonó, queremos perdonar también. Ayúdanos a cada uno en tomar pasos prácticos para perdonar a las personas que nos han ofendido. Llevarlo todo a ti y decir delante de ti, oh Dios, yo perdono a fulano de tal, a fulana, quien sea. Y sabemos que tú nos has de ayudar en esto por tu Santo Espíritu. Y tú eres fiel en cumplir tus promesas en nosotros. Y te damos las gracias porque tú eres lleno de misericordia y perdonador, Dios perdonador. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tienen dificultad en armar la oración de perdón a la persona, ahí está en el curso también unas sugerencias de oraciones para poder orar. No es por las ciertas palabras, pero como tal vez no estamos muy acostumbrados a perdonar, a lo mejor nos ayuda un poco tener unos ejemplos de eso. Entonces, recomiendo también esa otra parte de la lección de hoy. Que el Señor las bendiga, hermanas. Ha sido un privilegio mío compartir esto de la palabra de Dios. La verdad es que todo lo de Cristo es tan bello, ¿no es cierto?
toda la vida que Amén. Cristo da para nosotros es una alegría, es realmente vida, es nuestro pan espiritual, es nuestro caminar, es nuestro actuar, es nuestro vivir, es nuestros dichos. Todo es hermoso, lo del Señor Jesucristo. Así que muchas bendiciones, hermanas. Gracias. Por estos momentos. Amén. Hermanos,